es lo que gana y qué es lo que pierde el gobierno con la negociación con la CENTE? Ahora mismo están reunidos en la Secretaría de Gobernación días después de que se anunciara la suspensión de la evaluación docente, que es el corazón de la reforma educativa. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra discusión con un diputado de oposición y un especialista de la sociedad civil. Estamos en Opiniones en... Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. En la antesala de las elecciones, la SEP anunció la suspensión indefinida de la evaluación docente de la reforma educativa, en clara concesión a las amenazas de boicot electoral de la CENTE en los estados que domina, es decir, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Esta decisión se ha convertido en la más ampliamente criticada de la administración de Peña Nieto en lo que va del sexenio, dado que pone en tela de duda la viabilidad de la reforma más aplaudida por el rezago educativo y también el resto de las transformaciones estructurales. La SEP justificó la medida por pruebas técnicas supervinientes, aunque la evaluación es un mandato constitucional, como señalan organizaciones civiles y empresarios. Por otra parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, órgano autónomo especializado en las evaluaciones, rechazó que haya elementos para interrumpir la evaluación programada para septiembre. El elemento novedoso, como coinciden algunos partidos, es el chantaje, la tolerancia del gobierno hacia la disidencia magisterial para tener elecciones en paz el domingo. Pero ni siquiera esto ha disuadido a la CENTE de tomar instalaciones del INE y quemar papelería electoral en aquellos estados. ¿Gobernar es conceder en este caso? ¿Qué costos pagará el gobierno por esta medida? ¿Dónde queda la reforma educativa? ¿Se garantizan elecciones en paz? Posiciones. Número 1. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, acusó a la Secretaría de Gobernación de pactar con la CENTE la suspensión de la evaluación magisterial. Número 2. El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, manifestó que la suspensión de la evaluación docente es una muestra de tolerancia hacia la CENTE, adoptada con el fin de que haya elecciones en paz. Número 3. El Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación calificó de ilegal la suspensión de la evaluación y emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a revertir la medida. El organismo advirtió en un comunicado que no debe pasar del próximo 8 de junio. Número 4. Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que la suspensión de las evaluaciones al magisterio pone en tela de juicio todo el paquete de las reformas estructurales. Pues ahí lo tiene, sí, en efecto es la medida quizá la más criticada, la más ampliamente rechazada de la administración de Peña Nieto en lo que va de este sexenio, la suspensión de la evaluación docente. Y para discutir sobre este tema, un tema que todavía tiene muchas aristas de análisis, sobre todo sobre el que hay muchas interrogantes, me da mucho gusto, un placer que esté con nosotros la diputada del PAN, Raquel Jiménez. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y está también conmigo Marco Fernández, él es un especialista en asuntos educativos, es de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Él ha generado con México Evalúa pues ya por lo menos 2 o 3 documentos importantes sobre la reforma educativa. Sí. De análisis y sobre todo pues de hallazgos, ¿no? Sí, que esa es la parte interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y me gustaría entrarle directamente al asunto de la negociación, y es por qué a unos días de la elección conceder a la CENTE un tema que a todas luces iba a ser tan criticado. ¿Cuál es el cálculo que puede haber? ¿Por qué el gobierno está dándole este beneficio? Bueno, yo creo que definitivamente no hay ningún cálculo o no sabemos qué hay detrás de todo esto y qué beneficio le trae al PRI gobierno en este caso, porque definitivamente es una decisión como muchas que se han tomado recientemente o a lo largo de estos 3 años de ejercicio del gobierno federal, una decisión torpe, una decisión que conlleva resultados que van en contra del país mismo, del desarrollo del país mismo, que violenta por un lado las leyes, la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de educación,
y que definitivamente pone en riesgo el futuro de nuestro país en términos educativos, por supuesto, pero también económicos. Ahorita me meto a la trascendencia de la media, pero rápidamente ¿tú estás de acuerdo con la diputada que no hay cálculo de parte del gobierno? Y también hay que abrir la pregunta, ¿cálculo de parte de la CENTE? Bueno, cálculo de parte de la CENTE, por supuesto que hay un cálculo. ¿El gobierno calculó o no calculó, Marco? Yo lo que creo es que, o sea, lo que es grave es que tenemos que estar tratando de especular, porque la autoridad ni siquiera informó, solamente notificó, no dio una explicación que llevara a la racionalidad técnica o política que le lleva a esta decisión. No sé si es por temor a la violencia en las elecciones por parte de la coordinadora, por tratar de lograr simpatías de votos con otra parte institucional del magisterio, si es un cálculo de que van a poder controlar la situación una vez que pase los comicios del domingo. Si este fue el último cálculo, me parece de una miopía y torpeza mayúsculas, porque lo que hicieron fue fortalecer aún más el liderazgo de la coordinadora, y con ese fortalecimiento la forma de tratar de desactivar este movimiento se complica de forma sustantiva. Dice Marco, una posible explicación, temor a que el día de las elecciones haya violencia en los estados donde controla la CENTE, en Michoacán, Guerrero, sobre todo Oaxaca. Pero a ver, ¿ese temor no lo compartirían todos los partidos? ¿No todos los partidos estarían en el mismo interés? ¿No todos los partidos tendrían que haber entonces entrado a la negociación? ¿Por qué no entran? ¿Y por qué tampoco se han pronunciado, digamos, hasta hoy la permanente? Pero antes los partidos habían estado bastante silenciosos. No, ahí yo tendría que hacer un señalamiento. El Partido de Acción Nacional, desde el fin de semana, prácticamente el sábado a primera hora, estuvimos anunciando la presentación de un punto de acuerdo en donde estamos exigiendo, hoy fue presentado ante la permanente, donde estamos exigiendo, por un lado, la destitución del secretario de Educación, el que se reponga este proceso, que las fechas de evaluación se respeten y que también vayan a comparecer tanto el secretario de Educación Pública a la permanente como el secretario de Gobernación. Y yo aquí quiero hacer un señalamiento. Creo que si la explicación que la mayoría de las personas han querido dar es el de tener un espacio de paz de aquí al día de la elección. Ajá. Si ese fue el acuerdo, exacto, creo que les vieron la cara al gobierno federal. Es una paz efímera. Es una paz efímera que, si efectivamente el acuerdo fue en el sentido de llevar la fiesta en paz de aquí al día de la elección, pues no han cumplido, porque el anuncio fue este anuncio de 33 palabras, si contamos el comunicado que da la Secretaría de Educación Pública, de un plumazo de 33 palabras, echan atrás una reforma. Y al siguiente día la CENTE, la coordinadora, estaba haciendo actos vandálicos en varios lugares de nuestro país. Hoy mismo lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, es que lo está viviendo el aeropuerto. En ese sentido, les vieron la cara si ese fue el acuerdo. Yo creo que es un muy mal negociador de entrada el subsecretario Miranda, porque además, de acuerdo a lo que ha reportado sus colegas del periódico Reforma, la minuta es muy clarita. Acordó el lunes una medida con la coordinadora que es ilegal. Él no es el gran legislador. Él no tiene atribuciones para andarle prometiendo a los señores maestros que faltaron de forma injustificada que no les van a pagar su sueldo, que sí se los van a pagar en este caso, o que no los van a hacer separados del servicio profesional docente. La ley del servicio profesional es muy clarita. Si tú faltas de 3 veces o más sin una causa justificada, tú tienes que ser separado. Él no puede prometer que los señores no van a poder ser separados. Él no puede prometer que no va a haber medidas administrativas derivadas de su comportamiento. Él tiene que ser el primero encargado de aplicar el Estado de Derecho, pero es el primero que en los hechos viola la ley de la Administración Pública Federal al allegarse funciones que no le corresponden en la ley. A ver, a todas luces ahí hay un conflicto, el clásico conflicto de ley y política, cuando a veces se pone la política por encima de la ley y se acaba violando. Bueno, perdón, la ley no se negocia y la ley está para hacerse cumplir. De acuerdo, pero además la pregunta es, ¿y hay acuerdo? No. ¿No hasta ahorita, ahorita están negociando mientras estamos ahorita conversando. Hay otra conversación que está en paralelo muy cerca de aquí, en Bucareli, a unos cuantos calles, y no sabemos qué vayan a acordar. No vamos pero lo que quedó claro es que hoy hay bloqueos en Michoacán, hay violencia en gasolineras en Chiapas, hay enfrentamientos en Guerrero, hay toma de distintas instalaciones por parte de la sección 22 en Oaxaca. O sea, yo creo que... A ver, una de dos, o
o sí hay acuerdo, y a lo mejor parte del acuerdo es que el fin de semana se tranquilice eso y lo que estamos viendo sea, digamos, alimentar un poco el reclamo de las bases, o alguien rompió, o alguien estiró la liga demasiado y la rompió? Bueno, en primera, yo creo que el gobierno de ninguna manera puede establecer acuerdos con estas agrupaciones violentando la ley. Otro tipo de acuerdos políticos son válidos, finalmente la política está hecha de acuerdos y de negociaciones, pero nunca por encima de la ley. Lo que ha hecho la Secretaría de Educación, lo que ha hecho la Secretaría de Gobernación con estos pseudoacuerdos, si es que los hay efectivamente, es violentar la Constitución y violentar todas las leyes que, dicho sea de paso, nos costó no solamente a los legisladores, al país entero, a la asociación, a toda la sociedad civil que participó de manera muy responsable en la construcción de la reforma educativa, y que, por cierto, durante estos 3 años el presidente de la República la ha cacareado como la gran medalla del gobierno federal, el gran logro, cosa que siempre estuvo negando a los gobiernos panistas, y que hoy, que de manera generosa hemos participado para que este país pueda progresar a través de la educación, pues resulta que sin más ni más, y violentando la ley, violentando el Estado de Derecho, ellos mismos debilitan esto que nos costó tanto trabajo construir al país entero, y que veíamos como un trampolín para el desarrollo a partir de la educación de todos nuestros niños y de todos nuestros jóvenes. Ahora, a partir de ahora, digamos que la pregunta, y es la que con la que voy a regresar después de hacer un corte comercial muy rápido, es: ¿y cuáles son las consecuencias en el supuesto que se haya violado la ley? Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias para la reforma educativa? ¿Y de qué manera el cambio de equilibrios políticos, por ejemplo en el Congreso, que pueden derivarse de las elecciones el domingo, también pueden tener un impacto dentro de el curso de los acontecimientos de la reforma? Y más allá de que haya o no haya acuerdo entre la CENTE y el gobierno, ahora en este momento están negociando cuál va a ser el impacto que tenga todo este dislate. ¿Les gusta esa palabra? Puede ser, aunque está suave, pero estamos hablando con la diputada del PAN, Raquel Jiménez, diputada federal, y con Marco Fernández, de México Evalúa. Me quedé contigo, y la pregunta era: ¿qué, más allá de que haya o no haya acuerdo para que no se boicoteen por parte del CENTE las elecciones del domingo, ya hay algunos efectos, como pues el retraso que le va a causar al INE, su logística y la operación en algunos estados, principalmente Oaxaca? Pero ¿qué consecuencias ves para la reforma, para el resto de las reformas? E incluso, seguramente por ahí se va a meter Marco al rato, es digamos, por el restablecimiento de la legalidad que habría sido vulnerada con el acuerdo al que llegó, que publicó Reforma, ¿no? Sí. De Miranda y la CENTE hace unos días. Bueno, primero, yo creo que no demos por hecho que esto no tiene vuelta atrás. Las fechas de evaluación iniciaban una semana después, o inician una semana después de las elecciones. Entonces, estamos en tiempo de que el gobierno federal recapacite, realmente haga un manejo de crisis adecuado a la nación. Y yo combinaría incluso al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en este país a que ¿Ejerza su autonomía o qué? Ejerza su autonomía, me parece la autonomía que se ejerce. Exactamente, la autonomía se ejerce. Y está en la posibilidad de seguir el proceso pero tal salió, cual o sea, el está instituto planteado. ya salió a reclamar, desde mi perspectiva, la salida no es suficiente. A ver, creo que es muy clarito. Es muy clarito que se ha violado la Constitución, el artículo 3 en su fracción 9, que establece que debe de haber un sistema de evaluación para el ingreso al servicio profesional docente y para el ascenso en el escalafón magisterial. Eso se violó. Entonces, tanto por omisión como por entrar en facultades que no le corresponden a la Secretaría de Educación Pública, con nosotros esperaríamos que, en términos del artículo 105 constitucional, dado que es un órgano autónomo, el INE presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia si la Secretaría persiste en tratar de suspender las evaluaciones, que a todas luces, como ha dicho la diputada, y coincidimos diversas organizaciones de la sociedad civil, es una medida ilegal. Además, se tiene que hacer, en base en el artículo 19 y 20 de la ley del INE, una convocatoria extraordinaria a la Comisión Coordinadora del Sistema de Evaluación, donde participa la SEP y las autoridades educativas de los estados, para que la SEP dé una explicación del por qué actuó como actuó. Bueno, pero el Congreso también podría meter una controversia, ¿no? Sí, lo estamos también ya trabajando. Sería todavía más potente. Esta parte hoy se aprobó. ¿O no es excluyente? No, por supuesto. Hoy se aprobó al interior de la permanente justamente el
llamar a comparecer a los secretarios, se aprobó también el que se siga con el proceso de evaluación, y de ninguna manera vamos a permitir una contrarreforma educativa. Esto es llevar al retroceso y es dar una muy mala señal a la sociedad mexicana. Pero a ver, ¿ustedes sinceramente creen que el gobierno tiene interés en una contrarreforma Lo que pasa educativa? es que lo que no entiende el gobierno es, a ver, de entrada, o sea, a ver, ¿cuál era el propósito de la reforma educativa? Mejorar la calidad de la educación que tenemos. Sí. Para mejorar la calidad de la educación necesitamos seleccionar mejor a nuestros maestros, evaluarlos para identificar sus fortalezas y debilidades, y así poder hacer cursos de formación para ayudarlos a mejorar su labor al interior de las aulas. Si tú quitas el elemento de evaluación, el edificio de la calidad se te cae. Entonces, eso es lo que primero que tendría que haber entendido el gobierno. Ahora, Segundo, no su lo ha credibilidad. quitado, no lo ha quitado. Su credibilidad está en juego. suspendido. Está suspendido. Pero la credibilidad es, claramente manda la Ese es otro señal tema. que todo es negociable Así sobre es. la mesa, a pesar de que la Constitución y la ley establecen disposiciones muy claras, obligaciones muy claras. Él dice, cuando quiero lo cumplo, cuando no, a ver, perdón, estamos en una democracia, y en una democracia el Estado de Derecho se hace valer, y si los señores no lo quieren aplicar, para eso hay instituciones como la Suprema Corte de Justicia o el Congreso de la Unión, para que como contrapoderes del gobierno del Ejecutivo Federal se tenga que establecer las medidas pertinentes. Pero a ver, en ese sentido, diputada, ¿la reacción de los partidos no ha sido también bastante tibia? ¿No lo sienten todavía bastante, así como la del INE, podría haber sido mucho más rotunda? No, yo creo que hoy quienes tuvieron la oportunidad de ver el debate al interior de la permanente, pudimos constatar que prácticamente todos los partidos, a excepción del PRI, por supuesto, estuvimos Verde en la también, misma ¿no? tesitura. De manera moderada, pero fíjate que estuvieron en la misma exigencia. Pues traen la bronca y, en Chiapas, por ni modo supuesto, que ni qué van a modo que decir. no. Y yo creo que Nueva aquí, Alianza? aquí también. Y yo creo que aquí lo que nos O sea, también importa, a favor. porque finalmente También son la apoyando al CENTE PRI. ellos. Está bien. Son el CENTE, no son la CENTE, Y la entonces por negociación supuesto ahora que sí están es- aprobando. Yo creo que aquí un elemento importante es justamente esto, tenemos que restablecer el Estado de Derecho, tenemos que dar un mensaje a la sociedad de que en nuestro país debemos tener un gobierno fuerte, que no titubee ante estas presiones y chantajes de grupos que finalmente son monstruos que ellos mismos crearon y que hoy se les revierte en este corporativismo servil a un gobierno, y que hoy están con una serie de prebendas y de exigencias que nos ponen en el límite. ¿Es un asunto solo de debilidad o más bien es un asunto, digamos, de táctica? conveniencia. De Pero es que- estrategia, De conveniencia. pragmatismo? Es de conveniencia. Es que creo que es un pragmatismo, ¿Cómo decías insisto, tú? Que es una paz efímera. Se compra barato. Peligroso. Es que es una idea, yo creo, la verdad, con todo respeto para el gobierno, como que la traen de Atlacomulco, en donde creen que lo que se puede comprar en política es barato. Así es. Y no entienden que esa lógica era cuando había un gobierno autoritario. Hoy en la democracia se hace valer el Estado de Derecho y no se puede estar comprando la ley. La ley queda muy clara cuáles son las disposiciones. Si era una táctica para ganar tiempo y tratar de desactivar tantito a la gente, pues es de una ignorancia además histórica, porque es no entender el comportamiento de estos señores desde su origen, en donde históricamente, de forma sistemática, tanto a los gobiernos estatales como a la autoridad federal, la ha logrado chantajear y sacarle rentas. No, son como un barril sin fondo, José. Bueno, veíamos siempre. tu gráfica, Sí. la relación directa entre protesta y manifestación en la calle con beneficios, Claro. Sí. beneficios y prebendas. Exacto, Y o sea, qué mensaje- ha sido muy Alza. efectiva. Exacto. En ese sentido, ha sido muy eficaz en sacar beneficios económicos, pero insisto, diputada, es un barril sin fondo. O sea, le dan carrera magisterial, les dan plazas que son ilegales, Sueldos les sin dan ganárselo. el control de sistemas educativos en los estados, les dan el que no les descuentan el salario por faltar, les dan el control de qué maestro se va a qué escuela y sin Ahora- nada es suficiente. Ahora hay una cosa que me pregunto, o le pregunto, diputada, y es, hemos puesto toda la atención en la CENTE, en la coordinadora, pero esta medida también, evidentemente, a quien puede beneficiar, y es digamos, el sindicato mayoritario, pues es el CENTE. Sí, por supuesto, a todos los que están dentro del A todo sistema el educativo. Pero yo creo que aquí magisterio. lo importante no es O sea, a quién está beneficiando, No, no, sino para a quién entender de dónde está pueden venir perjudicando. también las presiones. Por supuesto, repito, el mensaje aquí, y es lo delicado, es lo que hoy el gobierno le da como mensaje a la nación. Se vale la anarquía, se vale la violencia, tenemos un gobierno débil
que ante cualquier chantaje y ante cualquier toma de calles cede a cualquier solicitud de ellos. Exactamente, y perdón, pero no estamos buscando la paz con estas reacciones de prebendas. El mensaje que se le está dando al resto de la nación es que esto se vale y que es la manera de lograrlo, y es lo que no podemos permitir. Queremos vivir en un México fortalecido, y eso lo íbamos a lograr a través de la educación. Pero algo que, retomando la idea del señor Fernández, a ellos les ha funcionado el centralismo, a ellos les ha funcionado el tener el control y el poder, y cuando hablo de ellos hablo del PRI, y en repetidas veces el presidente de la República ha dicho: México está cambiando y es un PRI nuevo y México es otro. Perdón, el PRI no ha cambiado y tiene las mismas formas. Perdón, pero ¿esto les está funcionando esta vez? Pues no, pero ¿Tú qué crees? A mí me da la impresión que la reacción de la opinión pública es muy crítica, pero la verdad, digo, las encuestas ahí están. Yo no veo que vaya a haber un costo electoral mayúsculo para el partido del gobierno. O sea, yo veo las encuestas y van a llevarse algunos trucos. Pero esta medida, pero esta medida lo que sí creo es, y dijiste hace ratito una cosa fundamental, no es solamente la CENTE, o sea, la parte institucional del sindicato juega la estrategia de mátalas callando. También, por otro lado, está tratando de desvirtuar la implementación de la reforma educativa. Y recordemos que por eso hay 6 estados que están en controversia constitucional, porque el sindicato logró, a través de sus diputados en los congresos locales, aprobar leyes que eran contrarias al espíritu constitucional, y por eso se les demandó ante la Suprema Corte, y estamos esperando que la Suprema Corte resuelva el caso. O sea, parte del magisterio luchando y por el otro lado hay otros que... Y los otros en la calle. Exactamente. O sea, hay unos que lo hacen a través de la influencia legislativa y de ocupar posiciones clave en los sistemas educativos para que a la hora de aplicar la legislación la diluyan. Por ejemplo, hay ahorita todavía 2.200 comisionados sindicales que recibieron 145 millones de pesos en los primeros 3 meses a través del FONE, que es el Fondo para la Nómina Magisterial y de Gasto Operativo. Eso está violando la ley. La ley clarito dice en la ley del servicio profesional docente que las comisiones sindicales son sin goce de sueldo. Nosotros esperemos que pronto la Auditoría Superior de la Federación, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, ya tiene hoy facultades para entrar en tiempo real y poder averiguar por qué los estados dieron esos nombres de nómina a la SEP y a Hacienda para pagar de forma ilegal a estos maestros comisionados para el sindicato, en donde la mayoría son comisionados de la parte institucional. Bueno, pues ahí hay material y me estoy yendo, se nos va el tiempo, diputada, cierro contigo. Yo diría, y hablabas del costo electoral, yo le preguntaría a la sociedad si le va a seguir dando el voto a un partido que pone a México al límite, y al límite no de lo mejor, sino de lo peor, en donde nuestros niños y nuestros egresados de las escuelas no son capaces, por el nivel de calidad educativa que tienen, de competir ni siquiera con estudiantes de Centroamérica y de Sudamérica, ya no digamos con el América del Norte y Europa. No queremos esto para México, y ojalá que sí tenga un costo electoral estas terribles decisiones que el gobierno federal toma, echando atrás la evaluación docente de los Bueno, pues ahí está, vamos a darle seguimiento, vamos a ver qué pasa en la semana que entra. Me imagino que algunas de las interrogantes a partir del lunes comenzarán bueno, desde el domingo podremos ver si realmente se logra tener unas elecciones tranquilas o si la gente mantiene su intención de boicot y de protestar contra ellas, y el lunes veremos cuál es la reacción, el lunes o martes, la reacción o la posición que finalmente toma el gobierno respecto al tema. Por lo pronto yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Muchas gracias, diputada, muchas gracias a la diputada Raquel Jiménez, diputada federal del PAN, y muchas gracias Marco Fernández, muchas gracias del TEC. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo viernes, 7:30, desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.